Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Es cierto que parece que las lluvias de las últimas semanas se han llevado con ellas nuestra preocupación por la sequía, pero si nos ponemos a pensar cómo estábamos pues hace un mes y medio, más o menos, pues era lo que abría los telediarios. No nos podemos olvidar, no se puede ir como el agua si no la canalizamos bien, esa preocupación. Tenemos que sentar las bases para enfrentar este gravísimo problema de la sequía. Hoy, de hecho, queremos hablar cómo las mejoras en las redes de abastecimiento pueden ser una prevención frente a ese fenómeno de la sequía. Y nada mejor que hablar de ello con Carmen González, que es ingeniera y socia de Proyectos y Construcciones GOA. Carmen González, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes, Sonia. Muchas gracias. Tenemos una memoria a muy corto plazo, ¿cierto? Si hace mes y medio estábamos abriendo titulares con sequía, han caído 4 gotas, que ahora hablaremos también de si esas se recogen bien, y parece que se nos olvida el problema. Cierto, es así. ¿Cómo veis vosotros desde GOA la problemática de la sequía actual? Pues verás, lo vemos de una forma preocupante, pero a la vez esperanzada porque hay mucho trabajo que se puede hacer. Estabas diciendo que ha llovido últimamente, y es verdad, pero llevamos con unos episodios de sequía increíbles, los más largos desde 1905, 30 meses en algunos puntos de España sin llover, sin caer agua. Entonces, claro, ¿esto qué ha generado? Bueno, lo que hemos visto en telediarios, se han entrado en fases de alerta, en fases de emergencia por sequía, en diferentes sitios. ¿Y esto qué implica? Implica restricciones a nivel agrícola, a nivel urbano, por ejemplo, en baldeos de calles, en riegos, llenados de piscinas. La problemática más grande es cuando llegamos a una fase de emergencia y hay algunas poblaciones que están con una mayor problemática y se les restringe el uso del abastecimiento a nivel de boca, agua de boca. Claro. Entonces tenemos que tratar de hacer para no llegar a estas fases de emergencia. Claro, pero ¿qué se puede hacer? Entonces esa es la siguiente pregunta. ¿Qué se puede hacer para no llegar a esas fases de emergencia? Pues, a ver, como no podemos hacer nada para cambiar el cambio climático en corto plazo, lo que podemos hacer es actuar sobre la demanda, en concreto la demanda industrial, la demanda agraria y la demanda urbana. Las dos primeras demandas son los mayores consumidores, con lo cual es donde a priori se realizan las restricciones. Es verdad que estas restricciones, ¿qué consiguen? Reducir el consumo, cierto, pero en contra hay un perjuicio económico muy grande para todo el país, porque se reduce la producción. Y esto se va a incrementar según las sequías sean más prolongadas, que es lo que va a pasar en los próximos años. Con lo cual, nosotros entendemos que hay que hacer un avance tecnológico. En este sentido, por ejemplo, los riegos, el mundo agrícola ya está muy avanzado tecnológicamente. De aquí se está copiando, por ejemplo, en los riegos de campos de golf, que nosotros trabajamos mucho, ya estamos haciendo optimizaciones de los sistemas. Incluso se está empezando a valorar y utilizar la reutilización de aguas residuales. Es verdad que aún cuesta un poco de trabajo porque consideran que el agua tratada es más cara, y es verdad, pero el agua más cara no es el tratada. El agua más cara es el agua que no se tiene, Claro. que es hacia lo que vamos. A nivel urbano, bueno, aunque solo es un 10 o un 15% lo que representa el consumo urbano, la realidad es que es muy importante y hay que hacer una eficiente gestión del abastecimiento porque es donde vivimos todos. Y al final, la mínima restricción nos afecta muchísimo. Entonces, hay que hacer una gran concienciación, pero además hay que hacer unas mejoras en el abastecimiento. ¿Y cómo se pueden hacer esas mejoras? ¿Cómo se puede mejorar el abastecimiento urbano? Bueno, pues hay bastantes maneras. Nosotros, desde luego, hay 3 que nos parecen básicas. Y son, la primera, una realización de un ahorro hídrico voluntario. La segunda, unas mejoras en las infraestructuras. Y la tercera, igual de importante, optimizar los sistemas con sectorizaciones y con modelos de presiones. En el ahorro hídrico, lo que hay que hacer es a través de una concienciación, y esto lo tienen que hacer las administraciones. Desgraciadamente no tienen los recursos, entonces tienen que recurrir a empresas como nosotros, que llevamos muchos años en el sector trabajando en ello, para hacer ver a la población, no solo en los momentos de sequía, sino en todos los momentos, que hay que hacer un buen consumo del agua. Como ejemplo te pongo, Sonia, nosotros en los trabajos que realizamos en diferentes núcleos, vemos que hay núcleos que consumen 500 litros habitante y día, frente a otros que consumen 140 litros habitante y día. Wow, qué diferencia. Hay que llegar ahí. Sí.
Es ahí donde tenemos que llegar. Y esto es de la concienciación. Ujú. Luego, mejorar las infraestructuras, claro, es lo básico. No se sabe, pero en este país, desgraciadamente, en núcleos menores de 50.000 habitantes, que son la gran mayoría, los rendimientos de las redes de abastecimiento están entre un 60 y un 70%. Sí. Esto significa que de 10 litros que se cogen en un río, al consumidor solo le llegan 6. Hay 4 litros de agua que se pierden por el camino y esto es inadmisible en una Ujú. época de sequía. Que se pierden Entonces, en esto es el lo que camino. nosotros hacemos desde GOA con muchas Claro. localidades. El problema está en que en algunas, pues las redes son tan obsoletas y tienen unas pérdidas tan altas que no tienen suficiente inversión para poder realizar estas mejoras. Entonces, lo que hacemos son unos trabajos que haciendo una inversión un poquito más asequible, sí que conseguimos aumentar muchísimo el ahorro hídrico, reduciendo las pérdidas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, mediante sectorizaciones. Lo que hacemos es sectorizar para realizar un control operacional en zonas más pequeñas y ahí poder hacer un estudio de presiones para minorizarlas. De esta forma reducimos las pérdidas y bueno, es una eficiencia directa. Por ejemplo, en núcleos de 5.000 habitantes, con una inversión de 20 o 30.000 euros, conseguimos reducir las pérdidas entre un 10 y un 15%. Ujú. Pero esto ya depende de la planificación que tenga cada núcleo, claro, lo que se va a hacer. Claro, porque eso es importante, ¿no? Tener una planificación adecuada. ¿Cuál creéis vosotros Muy desde GOA importante. que sería esa planificación adecuada? ¿Cómo hacerla? Bueno, en núcleos grandes sí o sí hay que hacer planes directores de abastecimiento. Lo que pasa es que los núcleos más pequeños pues no pueden realizar estos estudios que son a tan largo plazo, con lo cual entendemos que mínimo hay que hacer las siguientes 3 cosas y además en este orden. Primero, un estudio de las redes actuales. Lo segundo, hacer una modelización de estas redes para ver dónde se puede actuar, qué sectorización se puede hacer y qué reducciones de presión se pueden hacer. De esta forma podemos llegar a mejorar en un 20 o un 40% la red. Ujú. Y luego, por último, si se puede, pues hacer una optimización tecnológica de la red y del parque de contadores. Pero esto hay que hacerlo siempre haciendo previamente lo anterior, porque cuando se hace con lo anterior podemos llegar incluso a tener casi de forma instantánea, conocer las fugas donde se están produciendo y claro, trabajar en ellas y corregirlo. Bueno, qué interesante todo lo que nos cuentas, qué importante que nos paremos a pensar acerca de todo eso y de todo lo que hacéis desde GOA, ¿no? Porque hacéis grandes trabajos, me gustaría conocerlo un poco más. Pues bueno, Sonia, nosotros trabajamos, hacemos también, por ejemplo, planes de emergencia de sequía. Esto es lo que al final es un protocolo para ver qué se puede hacer en cada una de las fases y para no llegar a la siguiente fase de sequía. Mm. Esto es obligatorio en todos los ayuntamientos y poblaciones de más de 20.000 habitantes. Desgraciadamente, aún, aunque es obligatorio desde 2001, siguen algunos sin haberse gestionado. Nosotros estamos ahora mismo gestionando algunos grandes núcleos. Pero lo más importante para nosotros es realizar una eficiente gestión del ciclo del agua. Y en este sentido, trabajamos con las entidades y administraciones pues, a nivel de abastecimiento, de alcantarillado y de depuración. Lo hacemos en diferentes partes, pues, por ejemplo, asesorando en la externalización de los sistemas de agua y luego realizando también bueno, pues, problemáticas concretas, proyectos concretos de abastecimiento y saneamiento, como pueden ser de estaciones de depuración de agua o realizar estudios de bajos rendimientos o problemas de calidad. Redactamos también planes sanitarios de agua, que ahora mismo una serie de poblaciones tienen que entregarlos el 1 de julio, infiltraciones en redes, en fin, todo lo relacionado con el ciclo del agua, divulgaciones, todo lo relacionado con el ciclo del Mm. agua. Seguro que muchos estarán diciendo, ay, ¿cómo contacto con ellos? ¿Dónde os encontramos, Carmen? ¿Cómo podemos Bueno, conocer pues más de a GOA? ver, se puede contactar con nosotros en nuestra página web www.ingenieriagoa.es o se puede también en un teléfono de contacto, pues en el 91-843-3561 o en las oficinas que tenemos en la delegación de Zamora en el 980-511-743. Pues qué interesante la conversación contigo, Carmen, para que a pesar de que en las últimas semanas hemos tenido esos episodios de lluvia, no perdamos el foco de lo importante que es esa sequía que nos atenaza y que es uno de los grandes problemas a los que tenemos que hacer frente en los próximos años, uno de los grandes retos y más para un país como el nuestro, así que hay que ponerse manos a la obra y nunca mejor dicho, hablando con Proyectos y Construcciones GOA y con su ingeniera que es Carmen González, a quien le agradecemos mucho que nos haya informado de todo lo que se puede hacer para mejorar esas redes y que sea también una forma de prevención ante la sequía. Muchísimas gracias, Carmen, muy interesante.
Muchas gracias a ti, Sonia, por darnos eco y bueno, poder llegar a las personas y a las administraciones, que es quienes tienen que gestionar esto y apostar por ello, por esta inversión. Gracias y hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.